está jefe, es el primero blanco y Muy buenas tardes, señores y señoras. Estamos por dar inicio a la presentación de la novela La Maraña, el futuro heredado, de la autora Rosa de Moral. Mi abuela, ella ha compartido su profesión de maestra normalista, ejerciendo su profesión en escuelas primarias rurales de los municipios Ahome, Escuinapa, Salvador Alvarado y Culiacán durante 14 años. Su inquietud por las letras y periodismo la llevó a ocupar como corresponsal del Nuevo Diario de Mazatlán. Posteriormente a la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, perteneciendo a la primera generación de licenciatura académicos de Historia. Colabora con dos periódicos, Noroeste y Debate de Culiacán, publicando diversos cuentos. La Maraña, el futuro heredable, es su segunda novela. Además es autora de la obra Historia y Tradiciones de Escuinapa y la compilación de cuentos en la obra ¿Qué les cuento? Esta es una pequeña reseña de su trabajo literario. Y siguiendo con el orden del día, le cederemos la palabra a Guillermo Gallardo, quien fungió como editor del Noroeste y escritor y actualmente responsable del Club de Lectura La Hojarasca en homenaje a Gabriel García Márquez, en Recobedo, Sinaloa, quien presentará a continuación un comentario respecto a la novela. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que están acá presentes también y gracias a Jorge Luis Hurtado por haberme invitado a hacer un comentario breve de la novela de La Maraña, el fruto heredable. Me prestó el libro, la verdad lo disfruté mucho porque trae bastante información sobre la situación del narcotráfico, la historia de las familias en el narcotráfico y la verdad es una novela cruda en todos los sentidos porque pues, nos dice la visión de la familia que está inmersa en el narcotráfico. Habla de una familia, de una estirpe, desde los abuelos a los nietos, pero cómo se va dando esta situación tan tremenda y tan terrible. El narcotráfico en Sinaloa pues, ha sido una situación muy lamentable que se ha profundizado desde los años 40 hasta la fecha y parece que no tiene fin hasta ahorita. Y pues la novela de Rosa de Moraira pues nos viene a dar esa sensación de la situación de las personas que están dentro de este problema y además no solamente eso, nos da una luz sobre el futuro de las personas que están ahí. O sea, hay personas malas que están haciendo cosas, familias que están adentro que solamente por la ambición de estar adentro pues se van por esa, o sea, deslumbran por el narcotráfico y por el dinero fácil, ¿no? que es lo que muchos de ellos están ahí. Pero aparte de eso, en este caso se habla de una familia de Alberto e Luis, ¿no? que se conocen, no se conocen aquí, pero ya traen una historia detrás. Entonces hubo una situación ahí muy lamentable, fallece el abuelo de los protagonistas en este caso, y pues se va dando una serie de situaciones de tal manera que la tercera generación empieza a ver una luz. Yo veo como una luz a pesar de lo que va sucediendo, ¿no? Tanto
con Alberto, Iris, Flor, Roberto, Olga y sus hijos Manuel y Ismael, Roberto, Olga, Manuel, y el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote para mí viene siendo esa luz, ¿no? Que todavía no sé si termina, de qué manera podríamos darle un final a la parte de sacerdotes por el arrepentimiento, pero hay esa luz. Entonces yo invito a leer la novela, que tiene mucho de crudeza en cuanto a la situación, y la verdad es que a mí me llena de tristeza que muchas personas solamente vean el dinero fácil, ¿no? Como una forma de salir y de buscar vivir, ¿no? Y creen que vivir de esa manera es una forma muy bonita, ¿no? Y se deslumbra, ¿no? Por el oro, ¿no? En lugar de ver la vida como una forma de buscar el bien común. En este caso no lo hay, y pues ahí la verdad es que se torna una situación muy, muy difícil. Y esta familia, por eso se llama el fruto heredable, creo yo. Ya me dirán acá, yo solamente estoy haciendo un comentario y una apreciación personal sobre la novela. El fruto, cómo se va heredando, entre comillas, el narcotráfico, desde el abuelo hasta los hijos y los nietos, ¿no? Cómo la ambición se va dando y se va heredando. Y bueno, yo quisiera dejarla, yo quisiera que nos dijeran realmente cómo viene la novela, porque yo la leí, la disfruté mucho, y la verdad sí, yo dejaría nada más una pregunta ahí en el aire, que me la van a responder lo más seguro, es por qué escribir sobre este tema. Y muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de Guillermo Gallardo. A continuación, siguiendo con el siguiente punto, pues se le cede la palabra a la periodista Damaris López Ríos para que nos haga un comentario sobre esta obra literaria. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. La maraña, el fruto heredable. Un título de 5 palabras que envuelve la historia de una familia que se cubre voluntaria, pero también involuntariamente en la toma de sus decisiones. ¿Qué es una maraña? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una maraña es lugar viscoso, cubierto de maleza que lo hace impracticable, conjunto de hebras vastas, enredadas y de grueso desigual. Pero considero que las definiciones que más se apegan a este libro son 2. La primera es embuste inventado para enredar o descomponer un negocio, mientras que la segunda es situación o asunto intrincado de difícil salida, que es precisamente lo que nos muestra esta novela. Así, con una situación intrincada y de difícil salida, se encuentran los personajes de la novela de Rosa de Moraila, que retrata con su narrativa a los integrantes de una familia que heredan una maraña, tal vez por sus genes, como se repite a lo largo de la historia, o por su ambición, o como ellos mismos dicen, repetir mentiras que se vuelven verdad. El contexto en que se desarrolla es de todos nosotros conocido. Un Culiacán en donde la llamada cultura del narcotráfico se impone con la música, las costumbres, forma de vestirse y desenvolverse. Parafraseando a Alejandro Dumas, el bien es lento porque va cuesta arriba, el mal es más rápido porque va cuesta abajo. Y así cuesta abajo estuvo Ricardo, que en la
la búsqueda de redimirse, es el primer personaje con que nos encontramos. Él cuesta arriba, pues le cuesta a Ricardo, y mucho porque busca recuperar en la fe lo perdido a lo largo del camino de esta maraña. Luego, en el peregrinar de las letras, nace Iris, la mujer que buscó el bien para su hijo, pero sus consejos cayeron en tierra infértil, porque también, como le dijo el escritor Víctor Hugo, es extrañeza la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien. Pero tarde se dio cuenta que no, puesto que había situaciones apremiantes que atender, y al final, luego del esfuerzo de Iris por encauzarlo al bien, optó por decisiones rápidas que no suelen ser las mejores ni las más atinadas. Iris, la madre, pieza central de esta maraña, tiene lágrimas y penas que le cuestan el corazón y su alma, pero no puede alejarse de ese llamado fruto heredable. En los primeros capítulos, Rosa de Moraila describe parte de sus experiencias propias, integrándolas al texto narrativo, lugares, calles, situaciones y hasta nombres, y así poco a poco se van desplegando los detalles que interactúan con los personajes y forman parte de esta historia. En el recorrido en este libro encontramos que nos lleva por España, en concreto a Sevilla, algunas de sus calles, algunos de sus negocios. También su pluma, la pluma de Rosa de Moraila, nos lleva a Guadalajara y por supuesto aquí a nuestra ciudad, a Culiacán, a colonias tradicionales y ya conocidas como la colonia Hidalgo o la colonia Las Quintas, donde los hermanos Ignacio y Manuel viven un parteaguas en esta historia. La portada del libro es enigmática, misteriosa e indescifrable. Durante la historia podemos encontrar también algunas fotografías en sepia que nos transportan a un punto y momentos específicos, expresan con su breve descripción y podemos reflexionar. Y así, mientras la maraña se teje, rebusca, explora y crece, los integrantes de la familia insisten en pensar si su amor por el dinero, los lujos y una buena vida son costumbres adquiridas desde la niñez o es más fuerte la genética que el camino del bien. La historia de Rosa de Moraila pareciera el inicio de lo que sabemos, vemos y escuchamos, aquel oropel pasajero que rodea el día a día y que como efecto mariposa propicia variaciones en las condiciones de los diferentes renglones de nuestra vida social, empezando por el individuo, su círculo cercano y sobre todo con la familia. Detrás de cada noticia que se lee en la sección policíaca hay una historia y protagonistas, así como en la novela de Rosa de Moraila, y la historia real es lejanamente opuesta a los guiones de las series que se transmiten en las plataformas de streaming, donde subjetivamente los malos no son tan malos y los escritores de estas historias que se transmiten, que llegan a los jóvenes y niños, les dan pinceladas de míticos o incluso de héroes. ¿Cuántas marañas se podrán encontrar en el universo social? ¿Son heredables los frutos de estas marañas? ¿Es genética, crianza, costumbre, influencia interna o externa? Pueden hacer tantas preguntas como marañas o frutos heredables. Y retomo un poco lo que comentó Guillermo Gallardo, ¿verdad? Específicamente acerca de esta situación, ¿verdad?, que vivimos desgraciadamente en todo el país del narcotráfico y cómo impacta en las historias individuales, pero también en las colectivas. Muchas gracias. Ahora seguiremos cediendo la palabra a Dora Elía Camacho, quien expresará sus comentarios sobre dicha obra. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a dar mi sentir en cuanto a la novela que tuve el privilegio de leer, aún cuando era un borrador. Tengo el privilegio de ser su amiga de hace muchos años y me la dio a leer y en la mañana me preguntó qué me había parecido.
y le platiqué la novela y luego le digo, me da miedo que lo publiques. Y porque el tema es duro y porque pues estamos acostumbrados no acostumbrados, pero ojalá que no, de que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces yo le dije, yo lo que quisiera es que lo leyeran muchos jóvenes y muchos padres, para que se dieran cuenta que darles un buen ejemplo a los hijos es la mayor riqueza que le podemos dar. Y pues yo expresé en ese día, yo prefiero a un hijo muerto que metido en el narcotráfico. Y el 10 de septiembre del año pasado murió uno de mis hijos, que era músico, cantante, y convivía, al ser un músico que trabajó en muchas bandas, me platicaba él lo que pasaba en las fiestas de las personas que tienen para pagar muchas horas de banda, y que incluso ponían como si fueran biscotelas o suspiros o lo que acostumbramos poner en las fiestas, ponían platitos con polvito. Entonces a mí me daba mucho miedo y empecé a sentir más miedo cuando me dijo que él me traía a Culiacán a una cita con el dentista y le dije, hijo, te quiero escuchar a ti, no esa música que pusiste. Entonces puso, pero ya de regreso ponía corridos. Entonces a mí me dolía el alma. Entonces le dije, hijo, me vienes matando con esa música. Ay, mamá, me dijo, no le hagas caso a la letra, por esas letras los matan, hijo. Han matado varios cantantes por cantar corridos, narcocorridos. Entonces pensé yo, lo viene escuchando porque lo va a cantar. Entonces, la verdad me dolía el alma. Y cuando me avisaron que mi Dios se lo llevó, dije, gracias Padre Celestial, porque lo quitaste de aquí, iba de picada. Entonces yo agradezco que mejor esté del otro lado del velo que esté aquí, si está en un ambiente donde, igual que los personajes de la novela de La Maraña, que es heredable. Yo pienso que heredarle a los hijos buenos principios es lo mejor que podemos hacer, y luchar siempre luchar, como pensando en el Día Mundial de la Mujer. Pues hay mujeres que no han sido blandengues, que han sido directas para decir al hijo, no quiero dinero así, déjame como estoy. Si yo estoy enferma y tengo que morir porque me tienes que curar con dinero que hizo que muchas familias sufrieran, que murieran, que fueran destruidos, torturados, no quiero ese dinero. Y yo le dije a un sobrino de mi esposo, ¿tú crees, hijo, que quien estira la mano para recibir dinero de ese que estás ganando así, le importa que te maten? No, tía, a nadie le importa. Y gracias a Dios estoy ahí, y estoy trabajando de otra manera. Y pues yo me siento muy feliz de ser amiga de Rosa, de ser partícipe de sus escritos desde que empezó a escribir. Yo los he leído, e incluso hasta ha puesto mi nombre en algunos de sus cuentos, y me siento muy privilegiada de eso.
les pido que lean la novela y les pido que la compartan y que compartan el mensaje. Que el final de los personajes no es nada agradable. Y el que se hizo sacerdote, porque en esa maraña, como dijo la licenciada Damaris, sí, ellos escaparon por atrás de donde estaban y estaban en algo como pantano. Y ellos dieron una imagen ahí y él prometió pues alejarse de eso. Entonces, y lo hizo y le dijo a su hermano. Entonces, el otro estaba estudiando para abogado y el abogado sacó a los padres, logró sacar a los padres de la cárcel, pero no aprendieron la lección. Salieron de la cárcel y siguieron lo mismo. Entonces el sacerdote dedicó su vida a escuchar a jóvenes que estaban en ese camino y que estaban sufriendo mucho y dijo, nunca me voy a cansar de escucharlos y de decirles, no es el camino, ese no es el camino, esa no es la verdad. Muchas gracias. Amiga de toda la vida, 53 años de amiga. ¿Qué nos podemos decir? No hay secretos entre nosotros. Y el pesar de ella es el pesar mío también. Yo también, en ese mes nació su hijo, nació una niña mía. A ella le duró más del hijo. Ya los dos están en el cielo. Gracias. Por mi parte, primeramente les doy las gracias por asistir a esta pequeña plática y agradezco sinceramente a Damaris López, que ella es maestra de comunicación en la universidad. Ella, yo la quiero mucho, es la madre de mi nieta. Y aunque no esté presente el doctor Manuel Ortuzati Ibarra, le agradezco el haberme hecho el prólogo de la obra, que gracias a él, hace muchos años, antes de la pandemia, habíamos discutido sobre los genes y yo era incrédula. Yo dije, el que es y el que no es, no es. Bueno, que era la ignorancia mía. Después de la pandemia me di cuenta de muchas cosas que tenía que seguir viviendo, pese a tantas muertes, tantos amigos muertos que hemos tenido en estos sitios. También le doy las gracias a esta Casa de la Cultura, que es mi alma mater, por haberme hecho el favor de proporcionar este espacio que hoy aquí estamos reunidos. Y gracias a ustedes que me acompañan en esta tarde tan importante, en esta ocasión para mí. Y a mis dos lectores, de quien recibo los mejores comentarios que motivan a seguir escribiendo las narrativas producto de mi imaginación, aunque a veces parezcan reales, son ficticias. La maraña, el fruto heredable, es una obra literaria del género novela, cuya trama comprende el peso que soportan las personas por los genes recibidos de sus progenitores en contraste con el medio ambiente social y económico que los rodea, que algunas veces se opone a los valores morales sin que sea obstáculo la condición cultural de la persona, sea joven o viejo, mujer o hombre, para entender el bien y el mal.
En esta obra no sé si lo habré logrado, porque al leerla encontrarás que al pretender ampliar los límites de la narrativa aparecen diversos enfoques que dibujan algunos aspectos psicológicos de los personajes que, cual imagen de un lente de cristal de una cámara fotográfica, quedan suspendidos en el presente y que al recordar el pasado se localizan y se identifican como ellos mismos, cuando en realidad son sus antepasados. Sabemos ahora que tenemos vida gracias a que somos parte de la vida de ese legado de genes. Alguien nos la dio y cuyo nombre se localiza en la cadena misteriosa del ADN que corre por nuestras venas. En cada uno de los capítulos, cada personaje resulta ser el hilo que al ir entretejiendo en conjunto forman hebras anudadas por lazos que figuran un intrincado laberinto de palabras que se tejen y destejen, dando la impresión de una maraña de personajes relacionados entre sí, que solamente alcanzamos a comprender al dar fin a la lectura de esta narrativa. Así, los acontecimientos que el entorno social afectan para bien o para mal a los individuos de la sociedad, porque no existe la historia, sino solamente historias de la vida de cada uno de sus miembros. Como dijera el filósofo Miguel de Unamuno, pero por otra parte nos lleva a cuestionar sobre los genes heredados de los individuos. ¿Son inmutables o por el contrario podemos modificarlos? La novela La maraña, el fruto heredable, si bien toca genes y el entorno social, no deja de ser una ficción de la realidad, que dentro del arte, de la literatura o de la pintura, como sucede en los cuadros del pintor Pablo Picasso, que con inspiración y en línea recta del cubismo deja constancia de su genialidad que a veces no comprendemos. Y así podemos señalar que los pintores plasman sus ideas en el lienzo, dando con maestría pinceladas de colores luminosos que reflejan la alegría. También deja otras veces sombras oscuras de profunda tristeza, pero que al final resultan ser toda una obra de arte. Por ocasión del Día Mundial de la Mujer, podemos mencionar el trabajo de la pintora Delia Guerrero para Orgullo de Sinaloa. En poesía, Sor Juana Inés de la Cruz, en todos sus poemas, nos legó mensajes de amor, desamor, rebeldía en cuanto a la ambición de las riquezas materiales. Con toda maestría nos dice: en perseguirme mundo que interesa, ¿en qué te ofendo? Cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Los escritores congelan las palabras en el tiempo antes que se las lleve el viento y se desvanezcan, como hacen don Miguel Cervantes de Saavedra y William Shakespeare. El primero, en el libro Don Quijote, se burla de las pasiones humanas, y el segundo, en sus obras, tiende a la tragedia que conduce a la condición de las personas. Los artistas atrapan lo que registra el acontecer, y su entendimiento y sus obras son un valioso regalo a las presentes y futuras generaciones. Al dar inicio a la novela La maraña,
el fruto heredable, había seleccionado al personaje principal, pero al irme adentrando en el tema, fueron surgiendo otros personajes de la misma familia, que siendo tan iguales, resultan tan distintos a pesar de que comprenden 3 generaciones. Algunos heredaron la ambición desmedida, que la educación y las circunstancias no los hicieron cambiar. Tales personajes, por supuesto, son ficticios. Lo único verdadero son los lugares donde se recrea la trama, en el entorno del placer, del uso de las drogas y la ambición desmedida de riqueza, que lo lleva a la producción de la misma y al final ambos conducen a la tragedia. Como maestra normalista, me atreví a exponer una disciplina de moral y social. Como historiadora, dejé constancia que los humanos somos muy distintos unos de otros, pese a los genes heredados y el entorno social que nos toca vivir. La maraña, el fruto heredable, no se hace apología del delito, porque como soñadora pretendo un mundo mejor. Hemos pasado por una etapa muy dolorosa que no esperábamos a nivel mundial. Me refiero a la pandemia. Muchos estuvimos encerrados en nuestras casas y nos hizo reflexionar que la vida la debemos de vivir plenamente y realizar todo aquello que nos motiva a expresarnos en sentir. Eso es todo. Muchas gracias. Y si logro comprenderlo, la contestaré. ¿Alguna pregunta, algún comentario que gusten hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues quiero felicitar a mi comadre por la valentía de haber hecho esta novela, porque aunque es ficción, da la idea de realidad. Y uno siempre anda buscando a quién estará aplicándose. Entonces, siempre, cuando uno lee una novela, siempre se traslada a una situación real. Entonces, así que pues te felicito por la novela, que está fantástica, y que ojalá, pues muchas gracias. Pero no me puedo ir sin saludar y felicitar a la señora que tengo aquí enfrente por su valentía de defender sus valores hasta la muerte. Entonces, pues verdaderamente mis respetos y mi admiración por habernos venido a contar algo tan personal y del corazón que duele muchísimo, pero es la única manera de podernos liberar de ese dolor. Entonces, externarlo, sacarlo, no guardarlo. Entonces, felicidades, Señor, y mis respetos. Muchas gracias. Te agradezco tus palabras. Igual a mi cuñada Delia, mi cuñada Concha y a mi sobrino Gustavo por haberme acompañado. Yo a veces me tachan de sangrona, pero muy sincera, en todo soy sincera. Nunca me ha gustado hablar de amor, porque el amor es universal, no es físico. Entonces cuando yo oigo algo que no me gusta, me quedo callada. Pero por eso dicen, ay, mi mamá, también les digo, ¿qué sangrona es? Quizás, pero todo mi apoyo se los he dado a mis hijos. Y me atrevo a escribir esto
precisamente porque tengo hijos y tengo nietos. Y tengo un bisnieto también. Y eso me da valor, porque yo cualquier día me puedo morir, como todos nosotros. Entonces, ¿por qué callarnos? Cuando todos estamos en la misma rama, todos, unos más, otros menos. Y para mí es un deber humano. Y yo no estoy hablando de política ni de religión, porque tampoco son mis temas. Estoy hablando de una sociedad que estoy viendo y que no me gusta. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar a la señora Rosa. Gracias por haberme invitado a la presentación de su libro. Es, como dicen todos, coincido, un tema muy escabroso que nos toca vivir desafortunadamente y tenemos que cuidar mucho nuestros hijos, nuestra familia. Si nosotros no nos cuidamos como sociedad, quién sabe a dónde vayamos a terminar, porque muchos hemos vivido en carne propia, desafortunadamente, consecuencias de una vida que ni llevamos, pero el medio nos toca en el momento. Nunca decimos equivocado, nos tocó el momento. Y es un tema escabroso y realmente la felicito por el valor que tiene al exponer este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y le voy a contestar una cosa, lo que acaba de decir. 3 veces tuve pesadillas. Pensando que malinterpreten las palabras que yo escribí. Pero cuando yo escribo, estoy pensando que voy a escribir de X cosas, pero la mano, el pensamiento se me va por otro camino. Quizás porque estoy viviendo el mismo ambiente, quizás todavía tengo la capacidad de ver y comprender. Y como ya lo volví a decir, no me voy a morir. Tengo las ganas de hacer algo por mi sociedad. Hola, buenas tardes. La verdad es que agradezco mucho el momento, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, de escuchar de sus labios, ¿verdad? El tipo que describe esta historia. Y quisiera compartirles lo que vino a mi mente cuando habla de la maraña, de fruto de darles. Vino a mi mente que como ciudadana me ha tocado presenciar historias de familia enmarañadas que han tenido ese fruto, han heredado ese fruto enmarañado. Y me ha tocado verlas sufrir. Me vino a mi mente en una ocasión una madre de familia, verla sufrir por perder a sus 3 hijos en un año y de manera espontánea me confesó: yo tuve la culpa, eran unos pequeños y yo ya hacía lo que no estaba bien. Y ellos desde pequeños miraban que su madre estaba lo que estaba haciendo, estaba ganando dinero para llevar bocado a la mesa con contrabando. Entonces ellos crecieron viendo esto como normal y aprendieron a hacerlo tan bien que lograron amasar fortunas y entre ellos mismos se destruyeron. Entonces, pues, le agradezco porque es algo que nosotros como personas, como individuos y como sociedad deberíamos de cuidar, por supuesto, empezando en nuestros hogares, no menguando la batalla, no debilitándonos ante las razones que nos puedan dar nuestros hijos o cualquiera de nuestros familiares, sino más bien siendo firmes, como decía mi hermana, en no estirar la mano para recibir el centavo mal habido y
seguir haciendo lo correcto es lo que mejor nos puede proteger. Muy agradecida por sus palabras y por sus libros. Pues yo disfruto menos cuentos, sufro mucho con esas historias, entonces yo prefiero no meterme en la maraña. Muchas gracias. Gracias. Y yo Estoy a punto de llorar, pero por mi amiga. Acaba de pasar un golpe muy duro, la muerte de su hijo. Es tan horrible lo que pasó, que es lo único que le puedo ofrecer este pequeño momento. Porque ¿qué más quisiera yo que no hubiera sufrido lo que sufrió? Gracias, Dora. Y gracias a la madre, abuela de mis nietos. Ya se terminó. Si no hay nada más, pues pásamelo. Me gustaría escucharte a ti y a él. Yo creo que nos escuchamos. Yo le tengo miedo a esta palabra. Tú hablas. No nací con micrófono integrado, pero la verdad es que tengo el privilegio de ser el editor de este tercer libro que hacemos. Sí. Entre los cuentos y la novela hay una larga historia, definitivamente. Esta novela puso el énfasis en algo que tenemos que entender. El narcotráfico, la actitud hacia el narcotráfico, ¿está heredada genéticamente o está condicionado socialmente? Y a estas alturas de la vida, donde los estudios sobre la genética son cada vez más profundos, ¿sí? Hay un momento en que dudamos qué tanto participa la genética y qué tanto participa lo social. Tenemos familias en donde los hijos, son totalmente diferentes. Ahí no podemos decir que la genética los indujo a eso. Me dio mucho gusto, es una novela que habla sobre Culiacán. Qué bueno que escribimos sobre Culiacán, es nuestra ciudad. Es una ciudad que tiene de todo, la verdad. Tiene tantas cosas bonitas y tantas cosas desagradables. A mí me dio mucho gusto leerla. Traté de no echar nada, o sea, traté de respetar absolutamente lo que la autora quiso decir, ¿sí? Lo respeté totalmente. Las imágenes son imágenes muy bonitas, vean, por favor. Y solamente les digo una cosa: hay que apoyar a nuestros escritores locales. Cuando empezamos a leer obras que tienen que ver con el nuestro, tienen un poder magnético muy importante. Generan identidad y nos generan respeto hacia los escritores locales. Un escritor se hace a base de sus lectores. Entonces, hay que leer la novela, hay que comprarla. La verdad es que hay que hacer el esfuerzo por comprarla y por leerla y por recomendarla. Finalmente, ¿sí? Para que nuestros escritores sean más conocidos, tenemos que apoyarlos leyendo sus obras. En Sinaloa tenemos grandes escritores, muy buenos, de ayer, de hoy y los que están trabajando hoy para el mañana. No nos imaginamos esa gran capacidad que tiene el sinaloense para transmitir el momento que está viviendo. Con Rosa vamos a encontrar eso, cuentos muy atractivos, cuentos que dejan una enseñanza importante. Y en esta novela, nos pone a pensar muy seriamente qué nos está pasando con estos jóvenes, qué nos está pasando con nuestras familias, qué está pasando con... Yo te felicito, me da mucho gusto, felicito al licenciado que estuvo pendiente de la edición, al nieto que estuvo pendiente de la edición. O sea, hay una preocupación familiar
por lo que Rosa, como escritora, está haciendo. Muchas gracias. Te agradezco todo, Colín. No quise asistir personalmente a la editorial porque Pancho, mi esposo, me quiso dar la sorpresa. Y te felicito. Es un trabajo extraordinario el que hiciste. Y voy a presumir, porque soy muy presumida también. Mis trabajos están en Estados Unidos. Fue una sorpresa para mí, porque mi nieto se metió a Google. Mira abuela, ¿qué tal? Mira abuela, ya está. Harvard, Nueva York, Cuba, ¿verdad? En Texas precisamente, el primer libro que editaste, lo vende. ¿Y sabes por qué lo vende? Porque cuando él mandó a decir a todos los escritores mundiales, porque no soy única, somos millones hay una asociación mundial latinoamericana. Entonces dijeron, ¿quieren regalías? Uy, dije yo como provinciana bronca. Lo bonito es que me hayan tomado en cuenta. Y ese libro ha tenido un éxito tremendo. Gracias a ti. Lo hiciste perfectamente. Te lo agradezco. Y eres conocido. Y este libro me fascinó cuando Pancho me enseñó 8 vueltas partual. Todo está muy bien. Gracias, Colín. De los presentes. A continuación, le cedemos la palabra a Jorge Luis Hurtado Reyes, director de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Quiero decirles que vengo a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y de la Dirección de la Casa de la Cultura, a decirles a todos ustedes muchas gracias por estar aquí en este recinto, que es un recinto consagrado a lo que tiene que ver con el asunto del arte, la cultura, que tiene que ver con el asunto de presentaciones de libros, seminarios, foros, etcétera, 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 pero además un recinto donde se trabaja y se respira el arte en todas sus manifestaciones. Quiero decirles a todos ustedes que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa. Cuando llegaste y hiciste la presentación, yo supe que era algo importante. Y aquí estamos. Quiero agradecerles a todos. Y a nombre de la universidad, muchas gracias por tomar en cuenta este recinto. Este recinto permanece prácticamente abierto todos los días, las 24 horas del día, como lo es la Galería de Arte Frida Kahlo, porque son recintos consagrados al arte, a la cultura, para que todo el mundo pueda entrar y tener una comunión con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias y buenas noches. Con esta última intervención damos por terminado la presentación de la novela La Maraña, el fruto heredado. Muchas gracias y buenas noches.